Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la primera clase grabada de nuestra asignatura de Historia, Geografías y Ciencias Sociales para empezar a reforzar los contenidos de la unidad 2 correspondientes a la Guerra Fría. El objetivo de esta primera clase es identificar el origen de la Guerra Fría y analizar sus características. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un conflicto político, militar, económico, social, ideológico, cultural, científico y deportivo que se inició una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945 y finalizó en 1990 con la caída del muro de Berlín, y en él se enfrentaron las dos superpotencias que nacieron una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética o la URSS, que actualmente es Rusia. Aquí en las imágenes podemos ver a Adolf Hitler, el líder alemán, el creador del nazismo, el principal causante de la Segunda Guerra Mundial. En la imagen de abajo se puede apreciar cuando el Ejército Rojo de la Unión Soviética llega a Berlín y se toma la ciudad y consagra el triunfo de los aliados en contra del eje. Y aquí podemos ver la situación en que quedó Berlín, la capital alemana, producto de los enfrentamientos ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las conferencias de Yalta y Potsdam, el inicio de la Guerra Fría, 1945. En las reuniones al finalizar la Segunda Guerra Mundial es en donde las dos superpotencias, Yalta y Potsdam, demuestran sus diferencias y marcan el inicio del conflicto. Una vez que se terminan los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, comienzan las reuniones para tomar los acuerdos de paz y decidir cuál va a ser el rumbo que va a seguir el mundo. Es así como las reuniones de Yalta y Potsdam en 1945 marcan el inicio de la Guerra Fría, porque es aquí en donde las dos superpotencias se dan cuenta que sus ideologías son completamente contrarias y que por lo tanto no van a poder llegar nunca a concretar buenos acuerdos. Aquí se puede ver al presidente de Estados Unidos, Harry Truman, al líder soviético Joseph Stalin y al presidente o primer ministro inglés Winston Churchill, los tres hombres más poderosos del mundo en aquel momento y que van a marcar la dirección de la historia de la humanidad por el siglo XX y inicios del siglo XXI, que es el que estamos viendo nosotros actualmente. El eje del conflicto se desarrolló en torno a las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, este inmenso territorio que se puede ver acá, el país más grande del mundo, incluso hoy en la actualidad Rusia sigue siendo el país más grande del mundo, y los Estados Unidos de Norteamérica, el país que se ve aquí en color azul. Estos dos países se van a enfrentar y van a dividir literalmente el mundo en dos bloques. La única diferencia, como vamos a ver más adelante, va a ser África, porque aquí los dos sistemas de gobierno convivieron. Pero en el resto del mundo, como ustedes pueden ver, el bloque occidental, todo de color celeste y azul, y el bloque oriental, todo de color rojo y tonalidad rosada. China aparece con una tonalidad distinta porque pese a que era un país notoriamente en desventaja económica ante la Unión Soviética y los Estados Unidos, aún así, dada su importancia y dada su magnitud, siempre fue un país que vivió sus procesos políticos de manera independiente. Por lo tanto, aunque el mundo estuviera dividido en dos, China siempre iba a desarrollar sus procesos de manera independiente. Por otro lado, si analizamos el mapa, es fácil entender por qué estas dos superpotencias fueron quienes empezaron a desarrollar una economía más estable y poder desarrollarse más. Su gran extensión geográfica les permitía acceder a gran cantidad de recursos naturales, que son la base para poder desarrollar las economías. Dos, tenían gran cantidad de población. Ambos países rondaban los 100 millones de habitantes, o sea, tenían la base de la mano de obra para poder desarrollar los productos, la manufactura, para desarrollar sus economías. Y un tercer factor es que Europa, las potencias europeas que se encuentran acá, Francia, Inglaterra, Alemania, quedaron completamente destruidas. Y eso favoreció a la Unión Soviética y sobre todo a Estados Unidos, que se encuentra al otro lado del mundo, a que ellos no se vieran tan afectados y pudiesen tomar ventaja y no gastar recursos en la reconstrucción, sino que en empezar a fortalecer sus sistemas económicos.
Desarrollo del conflicto en su primera etapa. La Guerra Fría, como es un proceso tan largo, se puede dividir en tres etapas y subdividir en más etapas. La primera etapa va a ser entre 1945 y 1965 y la causa principal que da inicio a la Guerra Fría va a ser tanto porque la Unión Soviética como los Estados Unidos van a querer imponer sus ideologías a través del mundo. Y esto es muy importante, queridos estudiantes, porque es aquí en donde se pueden entender las claves de este conflicto, su importancia y sus consecuencias hasta la actualidad. El conflicto ideológico quiere decir con cuál iba a ser el sistema político y económico que estas potencias iban a buscar imponer en el mundo. Por un lado estaba el capitalismo económico de los Estados Unidos y por otro lado estaba el sistema socialista que trataba de imponer la URSS. El capitalismo, representado en la imagen con el signo peso o el signo de valor, y el socialismo, representado con el símbolo del comunismo, con la hoz, que representa al agricultor, y el martillo, que representa al obrero, tienen diferencias de fondo que lo hacen incompatibles. Aquí se puede ver a Adam Smith, una figura, un cómic de Adam Smith, ¿no es cierto?, el teórico del capitalismo inglés, teórico inglés del capitalismo, que quiere decir que él fue el que dio las bases para el capitalismo. Y en la otra imagen tenemos a Karl Marx, el teórico alemán, filósofo alemán, que da las bases para el comunismo y posterior socialismo. ¿Cuáles son las diferencias? Por un lado, el capitalismo defiende la libertad de comercio, en donde el mercado se regula con la libre competencia, es decir, los pequeños empresarios deben competir de igual manera con las grandes empresas. El beneficio propio personal sin límites es el objetivo principal del capitalismo, aplicando técnicas como la sobreproducción y el sobreconsumo para poder lograr sus ganancias. Además, el Estado cumplía un rol secundario. Por lo tanto, las personas para poder acceder a vivienda, educación, salud, etc., debían pagar por esos servicios y no era el Estado quien está obligado a entregarlo. Por otro lado, el socialismo es el Estado quien controla la economía y el mercado, debiendo entregar de forma gratuita las necesidades básicas a las personas: educación, salud, vivienda, trabajo, bienestar social, etc. Todas todos estos beneficios sociales debían ser entregados por el Estado. ¿De dónde el Estado va a adquirir el dinero para financiar todo esto? Por medio de los impuestos, principalmente a las grandes empresas. Como habíamos dicho entonces en el mapa anterior, la Guerra Fría literalmente va a dividir al mundo en dos, y la única excepción, como dijimos, había sido África, en donde en el continente sí, en distintos países convivieron los distintos sistemas de gobierno y en algunas partes de Asia. Pero el mundo prácticamente se divide en dos. Esta isla grande que vemos acá, el continente de Oceanía, es Australia, quien obviamente iba a estar del lado del capitalismo occidental, cuyo líder era los Estados Unidos de Norteamérica. Y por acá podemos ver el bloque oriental con el extenso territorio de Rusia, los países de Europa del Este y algunos países de Oriente. Esta isla que se ve aquí, Corea del Norte, es el conflicto que no se termina de desarrollar incluso hasta el día de hoy. Y aquí es donde se desarrolla la guerra de Vietnam. ¿Por qué le hablo de estos dos acontecimientos? Porque fueron los dos enfrentamientos bélicos armados más importantes del periodo, junto con las dictaduras militares que va a profesar Estados Unidos, que va a financiar Estados Unidos en América Latina para desestabilizar los gobiernos de izquierda, van a ser los enfrentamientos armados directos más importantes que se van a desarrollar en este periodo, incluso algunos sin tener una resolución definitiva. La amenaza nuclear fue y es uno de los peligros más grandes que tiene el ser humano hasta el día de hoy, ya que puede provocar nuestra propia extinción, o sea, nuestra desaparición. Como podemos ver en la parte inferior del cuadro, acá, durante los años 1950 y 1990, las dos superpotencias pudieron desarrollar armamento nuclear, llegando incluso Rusia a alcanzar 40.000 unidades de armamento nuclear y
los Estados Unidos a 30.000 y fracción. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos superpotencias desarrollaron tecnología y demostraban mutuamente entre sí que fueron capaces de desarrollar esta tecnología y que eran capaces de destruir al otro, por lo tanto de autodestruirse. En la imagen de acá tenemos la imagen característica de cuando se ejecuta una bomba nuclear adquiriendo esa forma de hongo, ¿no es cierto?, tan característica. La capacidad de destrucción de esa energía era tan potente que podía destruir cualquier sistema de vida a 30 kilómetros cuadrados, un tamaño similar a la ciudad de Santiago. Una bomba de este tiempo, no una bomba actual, ya que las bombas actuales tienen mucha mayor potencia. Aquí podemos ver desarrollo armamentístico que van a alcanzar las dos superpotencias durante este periodo, tanques capaces de transportar misiles de largo alcance o de lanzarlos directamente, misiles antiaéreos, aviones supersónicos capaces de viajar a la velocidad del sonido y transportar armamento de destrucción masiva, las mismas bombas nucleares, y submarino nuclear. Submarino nuclear desarrollado por Estados Unidos en 1951, hace casi 70 años, lo que demuestra el nivel de desarrollo tecnológico que desarrollaron estas potencias hace tanto tiempo. El Plan Marshall tenía como objetivo que los Estados Unidos prestaran recursos económicos a bajos intereses a sus aliados. ¿Qué sucede, estimados alumnos? Como Europa quedó tan devastada y con una destrucción total, París, Londres, los campos de París, los campos de cultivo quedaron todos destrozados, y en toda Europa, Estados Unidos ideó el Plan Marshall, que fue la ayuda que ellos prestaron con bajos intereses a los países europeos para que se pudieran levantar después de la Segunda Guerra. Obviamente esto tenía una doble intención y era asegurar por parte de Estados Unidos la ayuda de los países europeos para su disputa contra la Unión Soviética. Además de desarrollar el Plan Marshall, o sea, el aspecto económico, Estados Unidos promueve la creación de la OTAN en 1949, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un sistema de defensa colectiva entre los países que pertenecen a este grupo, es decir, las potencias europeas, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y sus aliados, más a Estados Unidos. Es la organización militar que Estados Unidos va a formar en Europa para poder contrarrestar los ataques de la Unión Soviética, quien a su vez va a crear el Pacto de Varsovia, que es el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocida como Pacto de Varsovia por la ciudad en donde fue firmado, que fue un acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955 por los países del bloque del Este. Todos los países del bloque del Este, Pacto de Varsovia, Estados Unidos y sus aliados de Europa, la OTAN. Así es como se divide el mundo militarmente durante la primera etapa de la guerra. Vamos viendo, queridos estudiantes, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Respondamos. ¿Cuál fue la causa principal que provocó la Guerra Fría? El surgimiento del nacionalismo y el sentimiento de superioridad que demostraron Estados Unidos y la Unión Soviética. Los conflictos de intereses económicos y políticos entre Estados Unidos y la Unión Soviética por controlar el mundo. El conflicto que se generó entre Estados Unidos y la URSS por imponer sus ideologías en el mundo al término de la Segunda Guerra Mundial. O el conflicto entre las potencias europeas, Inglaterra y Francia, con la URSS por controlar el mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál será la alternativa correcta? La opción 3. El conflicto que se generó entre Estados Unidos y la URSS por imponer sus ideologías en el mundo al término de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la causa principal, como dijimos, las conferencias de Yalta y Potsdam les demostraron a las dos superpotencias que era difícil que pudiesen llevar buenas relaciones. ¿Qué fue el Plan Marshall? El apoyo militar y nuclear de los Estados Unidos para ayudar a Europa. El plan económico de Estados Unidos a Europa para su reconstrucción económica tras la Segunda Guerra Mundial. El plan de apoyo económico entre Estados Unidos y la URSS para su reconstrucción al finalizar la Segunda Guerra Mundial. O el plan de apoyo económico entre la URSS y sus aliados para resistir invasiones y ataques del bloque capitalista. Opción 2. Fue el plan económico, ¿no es cierto?, que Estados Unidos aplicó para Europa para su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.
Bien, queridos estudiantes, hasta aquí hemos visto la creación y las principales características de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Guerra Fría, eh, esperando que en las próximas clases podamos ver la segunda y la tercera etapa. Que estén muy bien, un gran abrazo.